Era una noche cualquiera, o al menos eso parecía. El cielo estaba despejado, la carretera tranquila, y Canelo Álvarez solo quería una cena rápida antes de seguir su viaje. Detuvo su camioneta en un pequeño restaurante de paso, uno de esos que no aparecen en los mapas ni en las recomendaciones, pero que siempre tienen olor a comida casera y café recién hecho. Entró con gorra baja y sudadera, intentando pasar desapercibido. Se sentó en una mesa al fondo, cerca de la ventana, mientras el murmullo suave de la radio local llenaba el ambiente. Entonces, ella apareció. Una joven mesera, de rostro sereno y movimientos eficientes, se acercó con una sonrisa que, aunque correcta, parecía frágil. «Buenas noches. ¿Algo de tomar mientras revisa el menú?» La voz era suave, pero sus ojos contaban otra historia. Un brillo opaco, una tristeza mal disimulada, como si esa sonrisa fuese un disfraz desgastado por el tiempo. «¿Un café, por favor?», respondió Canelo, sin dejar de observarla discretamente. Ella asintió y se alejó. Él intentó concentrarse no solo en el menú, sino también en no parecer entrometido. Pero algo lo inquietaba. No era solo la manera en que apretaba los labios cuando creía que nadie la veía, ni el leve temblor de sus manos al servir. Era esa mirada que, aunque esquiva, gritaba por dentro. «Es solo una mesera cansada», pensó. «¿Cuántas veces no he visto lo mismo?». Pero esta vez era diferente. Había algo ahí, algo que lo jalaba por dentro, como si el alma le susurrara que no mirara hacia otro lado. Terminó su comida en silencio. Ella volvió un par de veces más, siempre con educación, siempre midiendo cada palabra. No pidió foto, no hizo comentario alguno sobre quién era él. Trató a Canelo como a cualquier otro cliente, y eso, en sí mismo, ya era raro. Cuando pidió la cuenta, ella regresó con el recibo y una leve inclinación de cabeza. «Gracias por venir, que tenga buena noche». «Gracias a ti», respondió él mirándola por última vez a los ojos. Otra vez ese vacío, esa súplica muda. Salió del restaurante y subió a su camioneta, pero no encendió el motor. En vez de eso, bajó el vidrio y se quedó observando el lugar desde la oscuridad del vehículo. Algo lo retenía, como si una fuerza invisible le dijera: «Espera». Pasaron 10, 15 minutos. Finalmente la vio salir, ya sin el delantal, con una mochila desgastada al hombro y la cabeza gacha. Caminaba sola, con pasos apurados, mirando de reojo como si temiera ser seguida. Pero no por un acosador. Más bien como si tuviera miedo de que el mundo viera lo que tanto se esforzaba por esconder. Canelo encendió el motor y lo apagó de nuevo. Dudó. No era su estilo involucrarse así. Pero entonces recordó algo. Su mamá trabajando hasta el amanecer, sus hermanos compartiendo un solo colchón, él vendiendo helados en la calle mientras otros niños jugaban. ¿Y si esta muchacha estaba viviendo algo parecido? Tomó una decisión. Conduciría lentamente detrás de ella, a distancia, no para invadir su vida, sino para entender lo que su mirada no había podido decir con palabras. El camino que ella tomaba se alejaba del centro. Poco a poco, las luces se volvían más escasas, los negocios desaparecían y los baches aumentaban. Canelo bajó o volumen de radio. Su respiración era lo único que llenaba la cabina. La vio entrar por una calle sin asfalto, flanqueada por casas humildes de bloc y láminas. Allí, frente a una construcción sin pintar, ella se detuvo. Sacó una llave vieja, empujó una puerta de madera rota y desapareció en el interior. Canelo estacionó a una cuadra. No sabía qué estaba haciendo. ¿Qué esperaba? Encontrar, tal vez nada, tal vez solo confirmar que sus ojos no lo engañaban. Pero algo en su pecho le decía que acababa de abrir una puerta invisible, una puerta a una historia que no era suya, pero que estaba a punto de cambiarlo.
Y en ese silencio nocturno, mientras las estrellas seguían brillando sobre un México que aún duele en muchas esquinas, Canelo Álvarez, el campeón, el ídolo, el hombre que había conquistado el mundo a puñetazos, se dio cuenta de que a veces el verdadero combate está en mirar el sufrimiento de otro y no mirar hacia otro lado. Canelo apagó el motor. Permanecía ahí, inmóvil, con las manos sobre el volante y la mirada fija en aquella casa. No era más que un rectángulo de bloc sin pintar, con una puerta desvencijada y una pequeña ventana rota cubierta por una tela. El foco del techo parpadeaba y luego se apagó del todo, dejando todo en penumbra. Por un momento dudó. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si su presencia no era bienvenida? Pero algo dentro de él, una intuición que no lo dejaba en paz, le decía que no se trataba solo de curiosidad, sino de algo más profundo. Tal vez un llamado que no comprendía del todo, pero que no podía ignorar. Bajó del coche. Caminó despacio por la banqueta agrietada, sin hacer ruido. Pasó frente a la casa. De reojo, miró hacia la ventana. Una luz tenue, tal vez de una vela, dibujaba sombras en el interior. Podía escuchar una voz muy baja, como si alguien hablara con ternura. Se detuvo apenas unos segundos más. Luego dio la vuelta a la cuadra y regresó a su camioneta. No entraría, no esa noche, no así. Al día siguiente, aún con el recuerdo de esos ojos tristes en la mente, regresó al restaurante. Pidió la misma mesa, la misma comida. Esperó, pero ella no estaba. Otra mesera más joven lo atendió. Él preguntó con disimulo, ¿y la otra chica, la que estaba anoche, Isabela? Se pidió el día, respondió la joven encogiéndose de hombros. Anda con su mamá mala, a veces falta. Canelo sintió una punzada. Isabela. Ya tenía nombre y un motivo para esas ojeras profundas. Terminó de comer y dejó una buena propina, pero en su mente ya se tejía un plan. Esa tarde fue a comprar algo de despensa, arroz, leche, pañales, medicamentos básicos. No sabía qué haría con eso, pero era un impulso más fuerte que él. Llenó un par de bolsas y volvió a aquella colonia olvidada por el gobierno y por Dios. Cuando llegó a la misma casa, dudó otra vez. Tocó la puerta con suavidad. Esperó. Pasaron largos segundos. Finalmente, la puerta se abrió un poco. Era ella, Isabela. El rostro sin maquillaje, el cabello recogido deprisa, los ojos más apagados que la noche anterior. «Tú», susurró, sorprendida al verlo allí, con bolsas en la mano. «Perdón que venga así. No quise incomodar. Solo no podía quedarme tranquilo». Ella lo miró fijamente, tratando de leer sus intenciones. Luego bajó la vista. «No necesito caridad». «No es caridad», respondió él con firmeza. «Es respeto y gratitud por la forma en que cuidas a tu madre. Eso vale más que cualquier cinturón que tenga». Hubo silencio. Un silencio espeso, de esos que cargan emociones que no caben en palabras. Ella finalmente abrió la puerta del todo. Lo invitó a pasar. Canelo entró, y lo que vio le dejó un nudo en la garganta. La casa estaba casi vacía. Una cama improvisada con cobijas viejas ocupaba el centro del único cuarto. Sobre ella, una mujer mayor, extremadamente delgada, respiraba con dificultad. Un frasco de oxígeno vacío estaba en una esquina. No había televisión, ni estufa, ni refrigerador. Solo una pequeña mesa con una vela, un rosario y una taza de té. Isabela se acercó a su madre, le acomodó la almohada y luego se sentó en una caja de madera frente a Canelo. «Tiene EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica», explicó en voz baja. «Trabajo doble turno para poder comprar sus medicamentos. A veces no alcanza». «¿Y tu familia?», preguntó él con delicadeza. «No tengo. Mi padre se fue cuando yo tenía 5. Mi madre me crió sola y ahora es mi turno de cuidarla». Canelo se quedó en silencio. Sentía un respeto profundo por esa joven, por su entereza, por su amor silencioso. Él conocía la pobreza,
conocía el hambre, pero lo que estaba viendo no era solo necesidad material, era un acto de amor puro, desinteresado, casi invisible para el mundo. ¿Y tú? ¿No sueñas con otra vida?, preguntó finalmente. Ella lo miró a los ojos. Por primera vez, su mirada no era de tristeza, sino de fuego. Mi sueño es que mi madre no sufra, que no le falte nada, lo demás puede esperar. Las palabras le dieron un golpe en el alma. Canelo respiró hondo, tragó saliva. En ese momento, supo que había llegado allí por una razón. No era casualidad, era destino. Salió de la casa sin decir más, pero algo en su interior había cambiado. Ya no era solo un campeón de boxeo, era un testigo, un hombre tocado por una verdad que los reflectores no iluminan. Y esa noche, antes de dormir, Canelo miró al techo de su cuarto de hotel y se prometió algo. Esa historia no podía quedarse así. 2 días después, Canelo regresó. Esta vez no lo detuvo la duda ni el miedo de parecer entrometido. Llegó al barrio con la certeza de quien lleva algo más que buenas intenciones. No llevaba cámaras, no había seguridad, no había aplausos, ni flashes. Solo él, un hombre con el corazón conmovido y una mochila al hombro. Tocó la puerta de la casa con suavidad. Isabela abrió casi de inmediato, como si ya supiera que él volvería. No dijo nada. Solo lo miró y se hizo a un lado para dejarlo pasar. Dentro todo seguía igual, o quizás peor. El calor era denso, el aire estaba impregnado de humedad y medicamento vencido. La madre de Isabela apenas respiraba. Su cuerpo parecía aún más delgado y sus manos temblaban levemente sobre la sábana raída. «Le traje unas cosas», dijo Canelo, sacando de su mochila varias cajas. Alimentos, un nebulizador nuevo y algunos medicamentos esenciales. Isabela lo miró sorprendida. Sus ojos brillaban, pero no por emoción inmediata, sino por una mezcla de cansancio, orgullo herido y una gratitud que no sabía cómo expresar. «No sé qué decir. No digas nada. Solo acepta. Nadie debería cargar con todo esto sola». Ella bajó la mirada y esta vez no hubo resistencia. Solo silencio. Canelo se acercó a la mujer en la cama, le tocó la mano con cuidado. «Soy Saúl, señora. Vine a saludarla». La mujer entreabrió los ojos. Le costaba hablar, pero con una sonrisa casi imperceptible murmuró: «Gracias, hijo, por cuidar a mi niña». Esas palabras perforaron el pecho de Canelo como un golpe sin guantes. No supo qué responder. Solo asintió conmovido. Se sentaron los tres un momento en el pequeño espacio. Isabela ofreció café, aunque apenas quedaba. Él aceptó. Se trataba de compartir, no de recibir. «¿Desde cuándo estás así?», preguntó Canelo, mirando a la madre con preocupación. «Desde hace 1 año», respondió Isabela. «Perdió el trabajo por la enfermedad y no tenemos seguro. Lo poco que gano se va en comida y medicinas». «¿Y nadie te ayuda? ¿Vecinos? ¿Iglesia? ¿Gobierno?». Ella negó con la cabeza. «Ya sabes cómo es esto. Cuando más necesitas, más sola estás». Canelo apretó los dientes, no por rabia, sino por impotencia. ¿Cuántas historias como esta había en su país? ¿Cuántas mujeres entregando la vida por un ser querido mientras el mundo seguía girando, indiferente? «Tú sabes lo que es esto, ¿verdad?», preguntó Isabela de pronto. «Esto, la lucha, el hambre, la necesidad». Canelo asintió lentamente. «Sí, lo sé muy bien. Mi mamá lavaba ropa para mantenernos. Vendíamos paletas en la calle. Dormíamos 3 en una cama. Cada victoria mía tiene ese origen». Ella lo miró con nuevos ojos. Ya no lo veía como una celebridad, ni como un salvador. Lo veía como uno de los suyos, alguien que había caminado por las mismas calles de tierra, que había sentido el mismo vacío en el estómago. Pasaron las horas sin que ninguno lo notara. Conversaron de todo, de infancia, de familia, de sacrificios. Por un momento, esa casa maltrecha se volvió hogar, y en medio de la pobreza hubo algo que brilló: humanidad. Antes de irse, Canelo se levantó y dijo algo inesperado.
Mañana vendré temprano. Voy a llevarla a una clínica privada. Yo me encargo. Isabela parpadeó, incrédula. ¿Por qué haces esto?, preguntó con la voz quebrada. Porque me vi en tus ojos, porque nadie te ayudó, y eso está mal, porque si Dios me dio tanto, no es para guardarlo solo para mí. Ella rompió en llanto. No el llanto estridente, sino ese que se atora en la garganta. Canelo se acercó y la abrazó. No como un héroe, no como un famoso, como un hermano que entendía el peso del mundo sobre los hombros. Al salir, la calle seguía igual de oscura, pero algo en el ambiente había cambiado. Esa puerta, que por años solo se abría para la miseria y la soledad, hoy se había abierto para la esperanza. Y Canelo, al alejarse, sabía que su vida también había cambiado, porque no se trata solo de ganar cinturones, sino de ganarse el derecho de mirar al otro a los ojos y tenderle la mano. El sol aún no salía cuando Canelo estacionó su camioneta frente a la casa. El aire de la mañana era frío y el barrio seguía envuelto en silencio, como si todo el mundo aún estuviera dormido, excepto él. Bajó con cuidado cargando una bolsa con pan dulce, café caliente y algunas frutas. No iba como un ídolo, iba como un amigo. Tocó la puerta con suavidad, casi con timidez. Esta vez, Isabela abrió con el rostro lavado, los ojos hinchados de haber llorado, pero con una expresión distinta, algo parecido a la esperanza. «Pasé por unas cosas para desayunar», dijo él, levantando la bolsa con una sonrisa tímida. Ella lo dejó entrar sin decir palabra. En la mesa improvisada pusieron las cosas y se sentaron frente a frente. Isabela sirvió 2 platos con la sopa recalentada de la noche anterior, como si aún no supiera cómo tratar a alguien como él. Canelo no hizo comentarios. Tomó la cuchara y comió con respeto, como si fuera un banquete. «Está buena», dijo sinceramente. «Es lo único que había. Me da pena que lo pruebes así». «No tienes por qué tener pena», interrumpió él. «El sabor de esta sopa dice más que cualquier platillo de restaurante caro. Sabe a lucha, amor». Ella lo miró largo rato, con una expresión que mezclaba desconfianza, gratitud y un fondo de tristeza acumulada. Canelo notó las cicatrices en sus manos, marcas finas, cortadas por el filo de lo cotidiano, platos calientes, bolsas pesadas, largas horas de trabajo. «¿Desde cuándo trabajas en el restaurante?», preguntó él. «Desde los 17, ya llevo 5 años. Antes de eso vendía dulces en la calle. Cuando mi mamá se enfermó, dejé la escuela». «¿Y nunca pensaste en rendirte?». Ella soltó una risa seca, cansada. «A veces, muchas veces, pero cuando llego y veo a mi mamá, se me pasa». Canelo asintió en silencio. En su mente, la imagen de su propia madre volvió como un eco. Recordó verla fregando pisos, doblando ropa hasta el amanecer. Recordó prometerse, siendo niño, que un día todo sería diferente. «Te voy a hacer una pregunta, Isabela, y quiero que me respondas con el corazón». Ella lo miró, desconcertada. «¿Qué harías si mañana no tuvieras que preocuparte por dinero, ni por la enfermedad de tu madre? Si tuvieras una oportunidad real de cambiar tu vida, ¿la tomarías?». Isabela se quedó en silencio. Bajó la mirada. Luego la levantó de nuevo, con un brillo en los ojos que no había tenido antes. «Sí, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que nadie me mire como una víctima, que no piensen que soy una pobrecita que necesita que la salven. No, quiero lástima, solo quiero dignidad». Canelo se recargó en la silla. Esa respuesta lo golpeó más fuerte que cualquier derechazo. En ese instante supo que lo que iba a hacer no podía parecer un favor, ni un acto de caridad. Tenía que ser algo digno, algo que no borrara el esfuerzo que ella ya había hecho. «Está bien, entonces hagámoslo así», respondió con determinación. «Hoy mismo vamos a la clínica. Tu mamá va a recibir tratamiento. Yo me encargo, pero nadie sabrá que fui yo. Nadie». Isabela lo observó con los ojos llenos de lágrimas. Asintió lentamente. «¿Por qué haces esto, Canelo?», preguntó con voz quebrada. «Podrías estar en cualquier parte, en un yate, en Las Vegas,
¿Por qué aquí? Él guardó silencio por unos segundos, luego habló, con el corazón en la garganta. Porque si yo no hubiera tenido una segunda oportunidad, si nadie hubiera creído en mí, tal vez hoy estaría en la cárcel, o muerto, o vendiendo paletas como a los 11 años, y porque tú me recordaste quién fui, lo que mi madre hizo por mí, esta sopa, tu mirada, esta casa, me devolvieron los pies a la tierra. Ella no dijo nada más, solo tomó su mano, la apretó con fuerza, y en ese gesto, sin palabras, se selló una promesa silenciosa, la de no rendirse. Horas después, ya estaban en la clínica privada. Médicos, estudios, diagnósticos. Por primera vez en meses, la madre de Isabela recibió atención digna, y aunque el camino sería largo, había esperanza, real. Esa noche, al regresar al barrio, Canelo la dejó en casa. Antes de irse, Isabela se detuvo en la puerta y le dijo algo que él jamás olvidaría. Gracias por verme, no como mesera ni como pobre, sino como persona. Y cerró la puerta con suavidad. Pero Canelo sabía que esa puerta, la que nadie abría, ahora se había abierto para siempre. La noche cayó sobre el cuarto de hotel como un peso invisible. Canelo se recostó en la cama con los brazos detrás de la cabeza, mirando el techo en silencio. A pesar del confort, las sábanas limpias y la vista al skyline de la ciudad, algo dentro de él no lo dejaba descansar. Tenía la mente revuelta, el pecho apretado. Isabela, su mirada, la casa desvencijada, la sopa servida con dignidad, la madre apenas respirando, pero con una sonrisa leve al ver a su hija. Todo eso lo había remecido por dentro de una forma que no sentía desde hacía años. Había ganado millones, cinturones, respeto internacional, pero esa visita le había recordado que hay cosas que el dinero no puede comprar. El olor a esfuerzo, el sabor del sacrificio, el calor de un hogar que se sostiene a pura voluntad. Se levantó, fue hasta la ventana y miró la ciudad en penumbra. Pensó en su madre, en cuando vendía paletas para ayudar en la casa, en el sudor de los entrenamientos cuando aún era un niño, en las veces que le dijeron que no llegaría lejos, y pensó en cuántas Isabela había allá afuera, sosteniendo el mundo sin que nadie lo notara. No quería simplemente dar dinero, no, sabía que ayudar de verdad significaba otra cosa, crear oportunidades sin arrebatar la dignidad. Y eso era justamente lo que se proponía hacer. A la mañana siguiente, en vez de volver al restaurante, Canelo se dirigió a una pequeña panadería del centro. Ahí lo esperaba Óscar, un viejo amigo de la infancia que ahora manejaba con éxito su propio negocio artesanal. Pan de masa madre, café de olla, clientela fiel. «Hermano, necesito un favor», le dijo Canelo después de un abrazo. Le contó todo, quién era Isabela, lo que vivía, su carácter, su fuerza, pero no mencionó la enfermedad de la madre, ni los detalles más íntimos, solo lo esencial, una mujer con hambre de vivir y ganas de salir adelante. «No quiero que sepa que viene de mí», aclaró. «Solo preséntale una oportunidad, lo demás lo hará ella». Óscar aceptó de inmediato. Al día siguiente se acercó al restaurante donde trabajaba Isabela, pidió un café y esperó su turno. Cuando ella lo atendió, él sonrió con gentileza. «Te vi hace poco, me hablaron bien de ti. Estoy buscando a alguien de confianza para un nuevo local que estoy por abrir. ¿Te interesa platicarlo?» Isabela frunció el ceño. No estaba acostumbrada a ese tipo de ofertas, pero algo en los ojos del hombre le inspiró confianza. Aceptó encontrarse con él más tarde. Mientras tanto, Canelo volvió a visitar la casa. La madre había mejorado un poco gracias al tratamiento. Ya no tosía tanto y podía dormir con más calma. Isabela abrió la puerta con una sonrisa tímida, aún sorprendida de que él siguiera apareciendo, sin cámaras, sin testigos. «¿Cómo va todo?», preguntó él, entrando con una bolsa de frutas frescas. «Mejor, mucho mejor. El doctor dijo que con los medicamentos y buena alimentación podría estabilizarse». «Me alegra»,
¿Y tú? Ella dudó y luego habló. Hoy vino un hombre al restaurante. Dijo que le hablaron de mí, que busca a alguien para manejar una panadería. ¿Y qué pensaste? No sé, parece buena persona, pero a todo esto me parece irreal, como si de pronto el universo hubiera volteado a verme. Canelo sonrió. A veces, cuando uno da tanto de sí, el universo se encarga de devolverlo. No todo es suerte, es cosecha. Isabela bajó la mirada. Se veía cansada, pero distinta. Algo había cambiado en su forma de sostener la cabeza, en su tono de voz. Ya no había solo resignación, había algo nuevo, decisión. Lo voy a intentar, dijo al fin, por mí y por mi mamá. Eso quería escuchar. Antes de irse, Canelo dejó un sobre la mesa. Ella lo miró, confundida. Es solo una reserva para los primeros gastos, explicó. El depósito de renta, algo de mobiliario, nada más. Tú decides qué hacer con él. Pero, sin peros, es tuyo. No me debes nada. Ella quiso abrazarlo, pero se contuvo. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo lo único que realmente importaba. Gracias por no mirarme desde arriba. Canelo se fue en silencio. En el trayecto de regreso bajó los vidrios de la camioneta. El aire fresco golpeó su rostro y por primera vez en mucho tiempo sintió que había hecho algo realmente valioso. Algo que ningún trofeo podía igualar. Porque hay cosas que el dinero no compra y ayudar sin que nadie se entere es una de ellas. Pasaron 2 semanas. El calendario siguió su marcha. Los días se llenaron de compromisos, entrevistas, entrenamientos y reuniones. Pero Canelo, a pesar del ritmo imparable de su vida pública, no dejó de pensar en ella, en Isabela, en su madre, en esa casa humilde que le había recordado quién era y de dónde venía. Una tarde, después de un entrenamiento particularmente duro, Canelo decidió volver al restaurante donde todo había comenzado. No sabía por qué, tal vez por curiosidad, tal vez por nostalgia, o simplemente porque su corazón le pedía volver a ese punto de partida silencioso. Entró con gorra y lentes oscuros como la primera vez. La música era la misma y el aroma del café lo envolvió al instante. Pero algo era distinto. Isabela ya no estaba. Pidió una bebida y esperó. Cuando la mesera nueva llegó a su mesa, él preguntó, ¿y la otra chica? Isabela, creo que se llamaba. La joven sonrió. Ah, ya no trabaja aquí. La contrataron en una panadería del centro. Dicen que va a ser la encargada del local nuevo. Buena onda, ¿no? Canelo asintió, sintiendo como el pecho se le llenaba de una satisfacción silenciosa. Terminó su bebida, dejó una propina generosa y salió sin decir más. Esa misma tarde, sin pensarlo mucho, tomó el camino hacia la panadería. No quería irrumpir ni hacer un espectáculo, solo quería verla, asegurarse de que estaba bien. Y lo que encontró fue más de lo que esperaba. El local era pequeño, pero cálido, con vitrinas de vidrio llenas de conchas, pan de elote y empanadas humeantes. A través del cristal la vio, de pie detrás del mostrador, con una bata blanca y una sonrisa serena, hablando con una clienta mayor, como si se conocieran de toda la vida. Pero lo que más lo impactó no fue la escena, sino su rostro. Había luz en sus ojos, una expresión nueva, distinta a aquella primera vez en que lo atendió con una sonrisa forzada y la mirada perdida. Esa era otra mujer, una que había vuelto a creer en sí misma. Esperó a que el lugar se vaciara un poco. Luego entró, sin hacer ruido. El sonido de la campanita sobre la puerta hizo que Isabela levantara la vista. Lo reconoció al instante y su rostro se iluminó con algo que no era solo gratitud, era alegría pura. «No pensé que volverías», dijo ella saliendo de detrás del mostrador, con el delantal manchado de harina. «Tenía que ver con mis propios ojos cómo vas», respondió él con una sonrisa discreta. «¿Y qué opinas?» «Opino que nunca te había visto sonreír así». Ella bajó la mirada por un momento y luego lo miró de nuevo, firme.
No es solo por el trabajo, es porque por fin siento que tengo el control de mi vida. Y eso no lo había sentido en años. Se sentaron a un lado, con un pan recién salido del horno entre ellos. Canelo tomó un trozo y lo probó. Está buenísimo, comentó. Mejor que el de muchos lugares famosos. ¿Ves? Te dije que no necesitaba caridad, respondió ella con picardía. Y yo nunca dudé de ti, contestó él, mirándola con respeto. Hablaron un rato más, de la madre que seguía mejorando, de los clientes que ya pedían el pan por su nombre, de los sueños que volvían a aparecer como pequeñas flores después de una larga sequía. No hablaron de dinero ni de favores, solo de vida, de futuro. Antes de irse, Canelo le dejó una caja pequeña sobre la mesa. ¿Y esto?, preguntó ella curiosa. Una cosa simbólica, dijo él. Ábrela cuando estés sola. Ella asintió, sabiendo que no insistiría. Lo acompañó hasta la puerta. Se despidieron con un abrazo que no necesitó palabras. Horas después, en la tranquilidad de su casa, Isabela abrió la caja. Dentro había una tarjeta sencilla, escrita a mano. Nunca dejes que la vida te haga olvidar tu fuerza. Hoy tú me enseñaste algo que yo creí que había perdido. Humildad. Debajo, una llave. Era la llave de un pequeño departamento que Canelo había comprado discretamente a su nombre. Sin prensa, sin cámaras, sin anuncios. Isabela lloró. Lloró largo y en silencio. No de tristeza, sino de algo que no sentía desde niña. Paz. En algún lugar de la ciudad, Canelo se preparaba para otro combate, pero en su corazón sabía que ya había ganado el más importante, porque a veces el verdadero triunfo no se mide en cinturones, sino en la sonrisa de alguien que, gracias a ti, volvió a creer en la vida. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí contamos historias reales, humanas, que nos recuerdan que detrás de cada mirada hay una vida que merece ser vista. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que inspiran,